Señor, mira cómo la tierra gime por causa de la maldad y el pecado de los hombres. Ten misericordia de esta nación. La tierra gime, la tierra llora, la tierra tiembla como borracho cuando quiero. La tierra gime, la tierra llora, la tierra tiembla como borracho cuando quiero. Dios te bendiga. La tierra gime, la tierra llora, la tierra tiembla como borracho por doquier. La tierra gime, la tierra llora, la tierra tiembla como borracho por doquier. Hay hambre y guerras y terremotos, los niños se mueren de tanto sufrir. Hay delincuencias, robos y atracos, no hay seguridad en los barrios, en la comunidad. Pero yo no temo de lo que está pasando, porque en Mateo 24 Jesús dijo que todo esto iba a pasar. La tierra gime, la tierra llora, la tierra tiembla como borracho por doquier. La tierra gime, la tierra llora, la tierra tiembla como borracho por doquier. Y aunque haya sismo, guerra y terremoto en todas partes, no tema, pueblo santo, Jesús conmigo va. Pero yo no temo de lo que está pasando, porque en Mateo 24 Jesús dijo que esto iba a pasar. La tierra gime por todas partes, la tierra llora, la tierra tiembla como borracho por doquier. La tierra gime, la tierra llora, la tierra tiembla como borracho por doquier. Jesús dijo, habrá hambre, guerra, terremoto, pandemia, enfermedades en todas partes del mundo, en toda Latinoamérica. Pero todo esto es principio de dolores. Ven, acepta a Cristo para que Él perdone tus pecados y pueda tener vida eterna antes de que suene la trompeta. La tierra llora, la tierra tiembla como borracho por doquier. La tierra gime, la tierra llora, la tierra tiembla como un borracho por doquier.
misericordia de esta nación. Te lo pido a través de esta adoración. Vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Ahí donde tú estás, en el colmado, en la compraventa, en el taller, en la fantasía, en la librería y en la repostería, te invito a buscar la palabra de Dios en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 14 y 15, a donde leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de Jesús, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Dios añada bendición a su palabra y que tu vida pueda ser bendecida a través de este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para esta comunidad. Este mensaje dirigido a los padres, Dios, a través de la lectura que le pedí al Señor que me diera en el día de hoy para hablarle a esta comunidad. Y el Señor me dirigió a estos versículos. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 14 y 15. Y vamos a hablar con el tema: un padre desesperado. Cuando hablo de un padre desesperado, estoy hablando a la parte femenina y a la parte masculina, ya que la institución familiar que Dios al principio estableció fue un hombre y una mujer. Y por eso vamos a hablar con el tema: un padre desesperado. Hoy en día, en estos tiempos que se ha levantado una ola de delincuencia, una ola de corrupción, una ola de desobediencia y rebeldía hacia los padres, muchos padres están angustiados, muchos padres están desesperados, muchos padres están con la mano puesta en la cabeza por las actitudes y el comportamiento de sus hijos. Hoy en día ya los hijos no respetan a los padres. Hoy en día ya los hijos se le enfrentan a los padres, y no que solamente los enfrentan, sino que también lo agreden. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha levantado una generación de víboras, una generación
maligna, una generación rebelde, una generación dura de escuchar y de respetar a los padres. Hoy en día hay padres que no encuentran qué hacer. Hay padres que no encuentran dónde poner la cara porque sus hijos los han avergonzado, porque sus hijos los han decepcionado, porque sus hijos no han recibido la enseñanza del respeto que sus padres desde su niñez le han introducido y le han dado una educación de respeto, una educación para que la sociedad, el cual le rodea, puedan ver y decir: ese es hijo de Rafael, esa es hija de Juana. Dios te bendiga, porque Juana le ha dado una enseñanza, una educación para que sepa conducirse en medio de la sociedad. Pero hoy en día la juventud se ha inclinado a la maldad, a la corrupción, se ha inclinado a la depravación social juvenil, porque por no atender al llamado de sus padres, por no atender a los consejos de sus padres, hoy en día son personas que no son útiles a la sociedad porque están atados a la corrupción, viven una vida de corrupción, viven una vida de pecado. Hoy en día hay padres que están desesperados porque su hijo es alcohólico. Hoy en día las madres están desesperadas porque sus hijas, en vez de tomar un camino de verdad, de justicia y de bien, se ha inclinado a la prostitución, se ha inclinado al alcohol, se ha inclinado a las drogas, se ha inclinado a la corrupción. Y hoy en día, en República Dominicana y en toda Latinoamérica, los padres tienen la mano en la cabeza, angustiados, desesperados por la condición y la conducta de sus hijos. Pero aquí vemos un hombre desesperado, un padre angustiado, un padre que no sabe qué hacer porque la condición de su hijo es fuerte, la condición de su hijo es irremediable, la condición de su hijo nadie ha podido remediar, curar, quitar este mal de su hijo, porque su hijo era lunático. Dice que esta enfermedad que tenía este joven lo tiraba al fuego, de vez en cuando lo tiraba en el agua. Y el padre desesperado, angustiado, el padre buscando la manera de cómo resolver este problema, dice que fue a donde Jesús. Jesús, cuando llegó a un lugar y empezó a llegar el gentío, empezó a llegar la multitud, empezó a llegar las gentes para escuchar a Jesús, y Jesús sanaba a los enfermos, Jesús libertaba a los cautivos, Jesús le daba la vista a los ciegos, Jesús le daba el habla a los mudos, Jesús rompía las cadenas de esclavitud que ataba a las vidas enfermas.
Y dice que este hombre, este padre, fue a donde estaba Jesús en el gentío. Y que llegando a donde Jesús se arrodilló ante los pies de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático